El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del hospital mientras María, con una mezcla de agotamiento y alegría, se preparaba para llevar a su bebé recién nacido a casa. Después de días de dolor y esfuerzo, finalmente sostenía en sus brazos el fruto de su amor, un pequeño ser que respiraba suavemente contra su pecho. El personal del hospital le había dado las últimas instrucciones y, con una sonrisa de ánimo, la enfermera le abrió la puerta de salida. «Buena suerte, María. Recuerda, cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarnos», le dijo la enfermera con calidez. María asintió, agradecida por la atención recibida durante su estancia. El viaje en taxi fue tranquilo, el bebé dormía plácidamente, ajeno al bullicio de la ciudad. María no podía dejar de mirarlo, maravillada por cada detalle de su rostro. Sus pequeñas manos, sus párpados cerrados, sus labios que de vez en cuando hacían un movimiento de succión en sueños. Todo en él era perfecto, pensaba. Al llegar a su casa, un modesto apartamento en un barrio tranquilo, María sintió una punzada de nerviosismo. Era el comienzo de una nueva etapa, llena de desafíos y alegrías. Con cuidado, bajó del taxi, sosteniendo al bebé contra su pecho con un brazo mientras con el otro manejaba la pequeña maleta del hospital. «Bienvenido a casa, mi amor», susurró al bebé mientras abría la puerta del edificio. El ascensor estaba fuera de servicio, así que subió lentamente las escaleras, haciendo pausas en cada piso para recuperar el aliento. El parto había sido agotador y aún se sentía débil, pero la emoción de llevar a su hijo a casa le daba fuerzas. Finalmente, llegó a su piso. Con una sonrisa, insertó la llave en la cerradura, imaginando el cálido recibimiento que les esperaba. Su esposo, Juan, había prometido decorar el apartamento para la ocasión. María fantaseaba con globos, una pancarta de bienvenida y quizás incluso una pequeña cena para celebrar. Sin embargo, al abrir la puerta, la escena que la recibió fue completamente diferente a lo que había imaginado. El apartamento estaba en penumbras, las cortinas cerradas bloqueaban la luz del atardecer. No había decoraciones, ni globos, ni el aroma de una comida recién preparada. En su lugar, un silencio pesado llenaba el ambiente. María dio unos pasos vacilantes hacia el interior, sus ojos adaptándose lentamente a la oscuridad. Juan, llamó suavemente, no queriendo despertar al bebé. No hubo respuesta. De repente, una figura emergió de las sombras de la sala. María sintió que su corazón se aceleraba al reconocer a su suegra, Carmen. La mujer mayor avanzó hacia ella con pasos decididos, su rostro una máscara de desaprobación. «Ya era hora de que llegaras», espetó Carmen, su voz cargada de reproche. «Este lugar es un desastre». María, sorprendida por la hostilidad en el tono de su suegra, intentó explicar: «Acabo de llegar del hospital, Carmen. No he tenido tiempo de...». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Carmen se abalanzó sobre ella. Con una fuerza que María no esperaba, la mujer mayor le arrebató al bebé de los brazos. El movimiento fue tan brusco que el pequeño se despertó, rompiendo en llanto. «Dame a ese niño», gritó Carmen, acunando al bebé con una posesividad que asustó a María. «Tú no sabes cómo cuidarlo. Mira cómo llora». María, aún aturdida por lo que estaba sucediendo, intentó recuperar a su hijo. «Por favor, Carmen, acaba de comer. Solo necesita que lo calme». Pero Carmen no escuchaba. Con el bebé en brazos, comenzó a pasearse por la sala, meciéndolo de una manera que a María le pareció demasiado brusca. «Este niño necesita una abuela que sepa lo que hace. Tú eres demasiado joven, demasiado inexperta». Las palabras de Carmen eran como puñales para María. Después de meses de preparación, de leer libros sobre crianza, de asistir a clases prenatales, se sentía atacada en su capacidad como madre. Intentó mantener la calma, sabiendo que una discusión solo alteraría más al bebé. «Carmen, por favor», intentó razonar María. «Estoy cansada del hospital. Solo quiero sentarme un momento y...». «Sentarte», exclamó Carmen, interrumpiéndola. Su voz se elevó aún más, causando que el bebé llorara con más fuerza. «Mira este lugar. ¿Crees que puedes traer a mi nieto a esta pocilga?». María miró a su alrededor, confundida. El apartamento no estaba perfecto, es cierto,
pero tampoco era el desastre que Carmen describía. Había algunos platos en el fregadero, un par de camisas de Juan sobre el sofá, pero nada fuera de lo normal para una pareja que acababa de tener un bebé. No entiendo, Carmen, dijo María, su voz temblando ligeramente. Juan me dijo que limpiaría antes de que llegáramos. ¿Él? Juan, bufó Carmen. Ese hijo mío no sabe hacer nada bien. Por eso estoy aquí. Alguien tiene que poner orden en esta casa. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Juan apareció en la puerta de la cocina. María sintió un momento de alivio al ver a su esposo, esperando que él pudiera calmar la situación. Pero la expresión en el rostro de Juan no era de bienvenida o amor. Sus ojos estaban nublados, y María reconoció inmediatamente los signos: había estado bebiendo. Juan, dijo María suavemente, extendiendo una mano hacia él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú, madre? Pero Juan la interrumpió con un gesto brusco. Mi madre tiene razón, dijo, su voz espesa por el alcohol. Este lugar es un desastre. ¿Cómo puedes traer a nuestro hijo aquí? María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía Juan ponerse del lado de su madre en este momento? ¿Cómo podía no ver lo injusta que era toda la situación? Pero Juan intentó explicar: acabo de llegar. No he tenido tiempo de hacer nada. Pensé que tú. Siempre con excusas, gritó Juan, su rostro enrojeciendo de ira. Siempre esperando que yo haga todo. El grito de Juan resonó en el pequeño apartamento, asustando aún más al bebé, que ahora lloraba desconsoladamente en brazos de Carmen. María dio un paso atrás, sorprendida por la furia en la voz de su esposo. Nunca lo había visto así. Juan, por favor, suplicó María, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Estás asustando al bebé. Podemos hablar de esto más tarde, cuando estemos más calmados. Pero Juan no parecía escuchar. Avanzó hacia María, su respiración pesada por el alcohol y la ira. María retrocedió instintivamente, su espalda chocando contra la pared. Por un momento, vio algo en los ojos de Juan que nunca había visto antes, una mezcla de rabia y desprecio que la heló hasta los huesos. ¿Calmados?, gruñó Juan. ¿Crees que puedo estar calmado viendo cómo descuidas a nuestro hijo? ¿Cómo descuidas nuestra casa? María no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía Juan acusarla de descuido cuando acababa de pasar días en el hospital dando a luz a su hijo? La injusticia de todo era abrumadora. Juan, por favor, intentó una vez más, su voz apenas un susurro. Esto no eres tú. El alcohol. Pero antes de que pudiera terminar la frase, sintió el impacto. La mano de Juan se estrelló contra su mejilla con una fuerza que la hizo tambalearse. El sonido de la bofetada pareció congelar el tiempo por un instante. María llevó su mano a su rostro, incrédula, el dolor físico eclipsado por el shock emocional de lo que acababa de suceder. Carmen, que hasta ese momento había estado meciendo al bebé en un rincón, pareció despertar de un trance. Juan, exclamó, pero su voz no sonaba horrorizada por la acción de su hijo, sino más bien sorprendida de que hubiera llegado a ese punto. María, con la mejilla ardiendo y las lágrimas corriendo libremente por su rostro, miró a su alrededor. La escena parecía sacada de una pesadilla, su suegra sosteniendo a su bebé con una expresión de triunfo mal disimulada, su esposo de pie frente a ella, con la mano aún levantada y una mirada de furia en sus ojos. Y ella, acorralada contra la pared, sintiéndose más sola que nunca en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Sin decir una palabra más, María se deslizó junto a Juan y corrió hacia la puerta. No podía pensar con claridad, solo sabía que necesitaba salir de allí, alejarse de esa locura, aunque fuera solo por un momento. ¿A dónde crees que vas?, gritó Juan tras ella, pero María ya estaba bajando las escaleras, sus pasos resonando en el edificio silencioso. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche golpeó su rostro, mezclándose con sus lágrimas. María comenzó a correr sin rumbo, alejándose de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, preocupación por su bebé, incredulidad por las acciones de Juan, miedo por lo que el futuro podría deparar. Mientras corría por las calles cada vez más oscuras,
María se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre en cuestión de minutos. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo lleno de amor y esperanza se había convertido en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Con cada paso que daba, alejándose de su apartamento, María sentía que también se alejaba de la vida que había imaginado, de los sueños que había tejido durante meses de embarazo. La noche la envolvió, ofreciéndole un manto de anonimato mientras buscaba un lugar donde poder pensar, donde poder respirar, donde poder encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría después. Porque en el fondo de su corazón, María sabía que esta noche era solo el comienzo de una batalla mucho más larga y difícil. María corrió sin rumbo por las calles de la ciudad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El frío de la noche contrastaba con el calor de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cada paso la alejaba más de lo que una vez había considerado su hogar, pero el dolor y la confusión la seguían de cerca, como sombras imposibles de sacudir. Las aceras estaban casi desiertas a esa hora, los pocos transeúntes que se cruzaban con ella apenas le dedicaban una mirada fugaz. María agradeció ese anonimato, esa invisibilidad momentánea que le permitía escapar, aunque fuera solo por un instante, de la realidad que acababa de golpearla con tanta fuerza. Después de lo que parecieron horas, sus pasos la llevaron a un pequeño parque. La oscuridad era más densa allí, rota solo por la tenue luz de algunas farolas dispersas. María se dejó caer en un banco, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la emoción contenida. Por primera vez desde que salió corriendo de su apartamento, se permitió detenerse y respirar. El silencio del parque era reconfortante, interrumpido solo por el ocasional susurro de las hojas movidas por la brisa nocturna. María cerró los ojos, intentando calmar su respiración agitada. Pero con la calma llegaron los pensamientos, las imágenes de lo que acababa de suceder reproduciéndose en su mente como una película cruel. ¿Cómo pudo pasar esto?, se preguntó en voz baja, su voz apenas un susurro en la noche. Hace solo unas horas, estaba en el hospital, sosteniendo a su bebé recién nacido, llena de esperanza y amor. Ahora, se encontraba sola en un parque oscuro, con el corazón roto y el rostro aún ardiendo por la bofetada de Juan. Juan. El nombre de su esposo provocó una nueva oleada de dolor en su pecho. ¿Cómo pudo el hombre que le había jurado amor eterno, el padre de su hijo, tratarla de esa manera? María recordó los primeros días de su relación, las promesas susurradas bajo las estrellas, los planes que habían hecho juntos. ¿Dónde había quedado todo eso? Y luego estaba Carmen, su suegra. María nunca había tenido una relación cercana con ella, pero jamás imaginó que llegaría a este extremo. La forma en que le arrebató al bebé, las palabras crueles, la mirada de desprecio. Todo eso se mezclaba en su mente, creando una imagen de pesadilla de la que no podía escapar. Un sollozo escapó de su garganta, rompiendo el silencio de la noche. María se abrazó a sí misma, como si pudiera contener el dolor que amenazaba con desbordarla. Por un momento, se permitió llorar libremente, dejando salir toda la frustración, el miedo y la tristeza que se habían acumulado en las últimas horas. Mientras lloraba, su mente volvía una y otra vez a su bebé. Su pequeño, tan inocente y vulnerable. ¿Estaría bien? ¿Lo estarían alimentando correctamente? ¿Y si necesitaba cambio de pañal? Mil preocupaciones la asaltaron, mezclándose con la culpa por haber salido corriendo, dejándolo atrás. Soy una mala madre, se dijo María entre lágrimas. ¿Qué clase de madre abandona a su bebé recién nacido? Pero otra parte de ella, una voz pequeña pero firme en el fondo de su mente, le recordó que no había tenido opción. Que quedarse en esa situación podría haber sido peligroso, tanto para ella como para el bebé. Que a veces, alejarse es la única forma de protegerse y, por extensión, proteger a quienes amamos. Poco a poco, a medida que las lágrimas se iban secando, María comenzó a pensar con más claridad. No podía quedarse en ese parque para siempre. Tenía que tomar decisiones, encontrar una solución. Pero, ¿cuáles eran sus opciones? Volver a casa parecía imposible en ese momento. La idea de enfrentarse nuevamente a Juan y a Carmen la llenaba de terror. Además, ¿y si la situación escalaba? ¿Y si la próxima vez no era solo una bofetada? María se estremeció ante el pensamiento. Podría buscar ayuda, pero ¿dónde? Sus padres vivían en otra ciudad,
y no tenía muchos amigos cercanos en esta. La mayoría de sus relaciones se habían construido alrededor de Juan y su familia. Ahora se daba cuenta de lo aislada que había estado, de cómo poco a poco se había alejado de su propia red de apoyo. ¿Cómo no me di cuenta antes?, se preguntó María, recordando cómo, poco a poco, Juan había ido controlando cada aspecto de su vida. Primero fueron pequeñas cosas, sugerencias sobre su ropa, comentarios sobre sus amistades. Luego, decisiones más grandes, dejar su trabajo para dedicarse a la casa, alejarse de su familia porque ya no la necesitaba, ahora él era su familia. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que ahora, bajo la luz de los acontecimientos recientes, comenzaba a formar una imagen clara y aterradora. María se dio cuenta de que lo que había sucedido esa noche no era un incidente aislado, sino la culminación de un patrón de control y abuso que había estado creciendo durante años. Esta revelación, aunque dolorosa, trajo consigo una extraña sensación de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, María pudo ver su situación desde fuera, como si estuviera observando la vida de otra persona. Y lo que vio no le gustó. No puedo volver, se dijo con firmeza. No puedo exponer a mi hijo a eso. No puedo exponerme yo a eso. Pero, ¿qué alternativa tenía? Sin trabajo, sin ahorros propios, Juan siempre había insistido en manejar las finanzas. ¿Cómo podría mantenerse a sí misma y a su bebé? María cerró los ojos, intentando recordar si había algún recurso, alguna ayuda que pudiera buscar. De repente, un recuerdo surgió en su mente. Durante sus visitas prenatales, había visto un folleto en la clínica sobre un centro de ayuda para mujeres en situación de vulnerabilidad. En ese momento no le había prestado mucha atención, pero ahora esa información parecía un salvavidas en medio de un mar tempestuoso. Con esa idea en mente, María se levantó del banco. Sus piernas estaban entumecidas por el frío y el tiempo que había pasado sentada, pero cada paso que daba la llenaba de una nueva determinación. No sabía exactamente cómo, pero encontraría la manera de salir adelante, por ella y por su bebé. Mientras caminaba hacia la salida del parque, María se detuvo un momento. La noche estaba cediendo paso a los primeros rayos del amanecer, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Era un nuevo día, y con él, la promesa de un nuevo comienzo. María respiró profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana. Por primera vez desde que salió corriendo de su casa, sintió una chispa de esperanza. No sería fácil, lo sabía. El camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre y desafíos. Pero ahora tenía un propósito claro: proteger a su hijo y reconstruir su vida, libre del miedo y el abuso. Con paso decidido, María salió del parque y se dirigió hacia la clínica donde había visto el folleto. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía. Ya no era solo ella, ahora tenía una razón aún más poderosa para luchar: su bebé, que la esperaba en algún lugar de la ciudad. Mientras caminaba por las calles que poco a poco iban cobrando vida con el inicio del día, María pensaba en su hijo. En sus manitas diminutas, en su carita inocente, en el amor infinito que sentía por él. Ese amor era ahora su brújula, su fuerza motriz. Haría lo que fuera necesario para volver a tenerlo en sus brazos, para darle la vida segura y feliz que merecía. «Voy por ti, mi amor», susurró María, como si su bebé pudiera escucharla a través de la distancia. «Mamá va a arreglar esto. Te lo prometo». Con cada paso que daba, María sentía que se alejaba un poco más de la mujer asustada que había huido de su casa la noche anterior. En su lugar, estaba emergiendo una nueva María, una mujer fuerte, decidida, dispuesta a luchar por su futuro y el de su hijo. El camino sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. El sol comenzaba a asomarse por entre los edificios, bañando la ciudad con su luz dorada. Para María, era como si el universo mismo le estuviera enviando un mensaje de esperanza. Un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y ella estaba lista para tomarlo con ambas manos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando María llegó a las puertas de su apartamento. Había pasado la noche en un albergue para mujeres, donde le ofrecieron un lugar seguro para dormir y, lo que es más importante, la oportunidad de pensar y planear su próximo movimiento. Ahora, con la mente más clara y el corazón lleno de determinación, estaba lista para enfrentar lo que había dejado atrás.
Respiró profundamente antes de introducir la llave en la cerradura. El sonido familiar del mecanismo abriéndose le provocó un escalofrío, pero se obligó a mantener la calma. Esta vez, se prometió, las cosas serían diferentes. Al entrar, el silencio la recibió. El apartamento parecía extrañamente tranquilo, como si estuviera conteniendo el aliento. María avanzó con cautela, sus ojos recorriendo la sala en busca de signos de vida. Fue entonces cuando escuchó un suave murmullo proveniente de la habitación del bebé. Con el corazón latiendo fuertemente, se acercó a la puerta entreabierta. Allí, en la penumbra de la habitación, vio a Juan sentado en la mecedora, sosteniendo al bebé en sus brazos. La escena, que en otras circunstancias habría sido conmovedora, ahora estaba teñida por los acontecimientos de la noche anterior. Juan levantó la mirada al sentir su presencia. Sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de oscuras ojeras, revelaban una noche de insomnio y, posiblemente, remordimiento. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio solo interrumpido por los suaves gorgoteos del bebé. «María», comenzó Juan, su voz ronca y cargada de emoción. «Yo». Pero María levantó una mano, interrumpiéndolo. «Necesitamos hablar», dijo con una voz firme que no reconoció como propia. «Pero primero, dame a mi hijo». Juan pareció querer protestar por un instante, pero algo en la mirada de María lo detuvo. Con cuidado, le entregó el bebé, quien inmediatamente se acurrucó contra el pecho de su madre. María sintió que su corazón se expandía de amor y alivio al tener nuevamente a su pequeño en brazos. «¿Dónde está tu madre?», preguntó María, notando la ausencia de Carmen. «Se fue esta mañana», respondió Juan, evitando su mirada. «Después de lo que pasó, no pude soportar tenerla aquí». María asintió, agradecida al menos por eso. La ausencia de Carmen haría esta conversación un poco más fácil. Con el bebé seguro en sus brazos, se dirigió a la sala, indicando a Juan que la siguiera. Se sentaron en el sofá, manteniendo una distancia prudente entre ellos. María podía sentir la tensión en el aire, espesa y palpable. Juan parecía un hombre derrotado, muy diferente del agresor furioso de la noche anterior. Pero María sabía que no podía dejarse engañar por las apariencias. Había tomado una decisión, y era hora de hacerla valer. «Lo que pasó anoche», comenzó María, su voz tranquila pero firme, «no puede volver a suceder». «Nunca». Juan asintió, sus ojos fijos en el suelo. «Lo sé», murmuró. «María, lo siento tanto. No sé qué me pasó. El estrés, el alcohol. No es una excusa, lo sé, pero...». «No, Juan», lo interrumpió María. «No es una excusa. Y tienes razón, el estrés y el alcohol no justifican lo que hiciste. Nada lo justifica». María hizo una pausa, mirando a su bebé que dormía plácidamente en sus brazos. Encontró fuerza en su carita inocente, en la responsabilidad que tenía de protegerlo. «He estado pensando mucho», continuó. «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre el futuro de nuestro hijo. Y he llegado a una conclusión: las cosas no pueden seguir así». Juan levantó la mirada, el miedo evidente en sus ojos. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. María tomó una respiración profunda antes de continuar. «Quiero decir que tenemos dos opciones, Juan. O cambiamos, realmente cambiamos, o esto se termina aquí y ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas. Juan parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas, su rostro una mezcla de miedo, arrepentimiento y, María notó con cierta esperanza, determinación. «Haré lo que sea necesario», dijo finalmente Juan. «Lo que me pidas, María. No quiero perderte, no quiero perder a nuestro hijo». María asintió, pero mantuvo su expresión seria. «No será fácil, Juan. No es solo cuestión de decir lo siento y seguir adelante. Necesitamos ayuda profesional. Tú necesitas ayuda para manejar tu ira y tu dependencia del alcohol. Y yo necesito recuperar mi independencia, mi confianza». Juan la escuchaba atentamente, asintiendo a cada palabra. María podía ver el arrepentimiento en sus ojos,
pero sabía que eso no era suficiente. Necesitaban acción, cambios reales y duraderos. He investigado, continuó María. Hay programas de terapia de pareja, grupos de apoyo para personas que luchan contra el alcoholismo. Quiero que te comprometas a asistir, a trabajar en ti mismo. Lo haré, respondió Juan sin dudarlo. Haré lo que sea necesario, María. Te lo prometo. María asintió, pero no dejó que el alivio la inundara completamente. Sabía que las promesas eran fáciles de hacer, pero difíciles de cumplir. Necesitaba ver acciones concretas. También quiero volver a trabajar, añadió María. Necesito mi independencia económica. Y quiero que compartamos las responsabilidades del hogar y del cuidado del bebé. Somos un equipo, Juan, o al menos deberíamos serlo. Juan parecía sorprendido por un momento, pero rápidamente asintió. Tienes razón, dijo. He sido controlador. No me di cuenta de cuánto te estaba limitando. Lo siento, María. De verdad. María sintió una punzada de emoción ante las palabras de Juan. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que realmente la estaba escuchando, que estaba dispuesto a hacer cambios reales. Hay algo más, dijo María, sabiendo que lo que iba a decir Next podría ser lo más difícil. Tu madre, Juan. No puede seguir interfiriendo en nuestra vida de la manera en que lo ha estado haciendo. Necesitamos establecer límites claros con ella. Juan se tensó visiblemente ante la mención de su madre, pero para sorpresa de María, no protestó. Tienes razón, dijo después de un momento. Mi madre, su comportamiento no ha sido aceptable. Hablaré con ella, le dejaré claro que las cosas tienen que cambiar. María sintió una oleada de alivio y esperanza. Era más de lo que había esperado, pero sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Esto no será fácil, Juan, advirtió. Habrá días difíciles, momentos en los que querremos rendirnos. Pero si realmente queremos que esto funcione, si queremos darle a nuestro hijo el hogar que merece, tenemos que estar comprometidos al 100%. Juan se acercó lentamente, extendiendo su mano hacia María. Ella dudó por un momento, pero finalmente la tomó. Estoy comprometido, María, dijo Juan, su voz llena de emoción. No volveré a fallarles, ni a ti ni a nuestro hijo. Te lo juro. María asintió, permitiéndose sentir un atisbo de esperanza. Sabía que las palabras no eran suficientes, que necesitarían tiempo y esfuerzo para reconstruir lo que se había roto. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una posibilidad real de un futuro mejor. Entonces, dijo María, su voz suave pero decidida, empecemos hoy mismo. Busquemos esa terapia, esos grupos de apoyo. Y Juan, necesito que tires todo el alcohol que haya en la casa. Ahora mismo. Juan asintió sin dudarlo y se levantó para cumplir con la petición de María. Mientras lo veía desaparecer en la cocina, María miró a su bebé, que seguía durmiendo pacíficamente en sus brazos. Lo lograremos, mi amor, susurró al pequeño. Mamá y papá van a hacer que las cosas funcionen. Te lo prometo. Y mientras escuchaba el sonido de botellas siendo vaciadas en el fregadero, María sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía razones para creer en un futuro mejor. No sería fácil, lo sabía. Habría días difíciles por delante, momentos de duda y miedo. Pero había dado el primer paso, había tomado una decisión valiente. Y eso, pensó, era un comienzo. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino de emociones y cambios para María y Juan. Tal como habían acordado, Juan se inscribió en un programa de rehabilitación para alcohólicos y ambos comenzaron a asistir a terapia de pareja. María, por su parte, había empezado a buscar trabajo, determinada a recuperar su independencia económica. El apartamento, que una vez había sido escenario de tensión y miedo, poco a poco comenzaba a transformarse. Los gritos habían sido reemplazados por conversaciones tranquilas, y aunque aún había momentos difíciles, María podía sentir que estaban avanzando en la dirección correcta. Una mañana, mientras María preparaba el desayuno y Juan se ocupaba de cambiar al bebé, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tranquila rutina que habían establecido. María y Juan intercambiaron una mirada de sorpresa, no esperaban visitas tan temprano.
Yo iré, dijo Juan, entregándole el bebé a María. María lo observó caminar hacia la puerta, sintiendo una punzada de ansiedad. Desde aquella noche fatídica, las visitas inesperadas la ponían nerviosa. ¿Y si era Carmen, la madre de Juan, volviendo para causar más problemas? Juan abrió la puerta y María contuvo la respiración, esperando escuchar la voz estridente de su suegra. Pero en su lugar, oyó un jadeo de sorpresa de Juan, seguido de un silencio que parecía cargado de emociones contenidas. «Mamá», la voz de Juan sonaba incrédula, casi infantil en su asombro. María sintió que su corazón daba un vuelco. ¿La madre de Juan? No, no podía ser. La madre de Juan había fallecido hace años, mucho antes de que ellos se conocieran. Juan siempre hablaba de ella con una mezcla de amor y tristeza, lamentando que nunca hubiera podido conocer a María o a su nieto. Intrigada y confundida, María se acercó a la puerta, el bebé seguro en sus brazos. Lo que vio la dejó sin aliento. De pie en el umbral había una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y ojos que reflejaban una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero no era Carmen. No, esta mujer tenía un rostro que María conocía bien, aunque nunca lo había visto en persona. «Mamá», repitió María, su voz apenas un susurro. La mujer dirigió su mirada hacia María, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «María, mi niña», dijo con voz temblorosa. El tiempo pareció detenerse. María miró a Juan, que parecía tan sorprendido como ella. Luego volvió a mirar a la mujer en la puerta, su madre, a quien no había visto en años. «¿Puedo pasar?», preguntó la madre de María suavemente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el frágil momento. Juan, saliendo de su estupor, asintió y se hizo a un lado. «Por supuesto, por favor, entre». La madre de María entró lentamente en el apartamento, sus ojos nunca dejando el rostro de su hija. Se detuvo a unos pasos de María, su mirada bajando hacia el bebé en sus brazos. ¿Es mi nieto?», preguntó, su voz llena de emoción. María asintió, incapaz de formar palabras. Sentía como si estuviera en un sueño, uno del que no estaba segura de querer despertar. «Es hermoso», dijo la madre de María, extendiendo una mano temblorosa para tocar suavemente la mejilla del bebé. «Se parece a ti cuando eras pequeña». Esas palabras parecieron romper el hechizo que mantenía a María inmóvil. De repente, todas las emociones que había estado conteniendo, confusión, alegría, dolor, ira, se desbordaron. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «¿Por qué estás aquí?», logró preguntar María entre sollozos. «Después de todos estos años, ¿por qué ahora?». La madre de María bajó la mirada, la culpa evidente en su rostro. «Lo siento tanto, María. Sé que no tengo derecho a aparecer así, después de tanto tiempo. Pero cuando me enteré de que habías tenido un bebé, de que estabas pasando por momentos difíciles, no pude quedarme al margen». María sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, una parte de ella quería abrazar a su madre, decirle cuánto la había extrañado. Por otro lado, años de dolor y abandono no podían ser borrados tan fácilmente. Juan, que había estado observando la escena en silencio, se acercó a María y puso una mano reconfortante en su hombro. «¿Por qué no nos sentamos?», sugirió suavemente. «Creo que todos tenemos mucho de qué hablar». María asintió, agradecida por el apoyo de Juan. Se dirigieron a la sala, donde María se sentó en el sofá, aún sosteniendo al bebé cerca de su pecho como si fuera un escudo. Su madre tomó asiento en el sillón frente a ella, mientras Juan se sentaba junto a María, manteniendo una presencia reconfortante a su lado. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó María, rompiendo el tenso silencio que se había instalado. Su madre suspiró. «No fue fácil. Hace años que intentaba localizarte, pero respetaba tu deseo de no tener contacto. Pero hace unas semanas, vi una publicación en línea sobre el nacimiento de tu bebé. Contacté a algunos viejos amigos, seguí pistas, y aquí estoy». María asintió lentamente, procesando la información. «¿Y por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». La madre de María se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de arrepentimiento y determinación.
Porque cometí un error terrible al alejarme de ti, María. He pasado cada día desde entonces arrepintiéndome de esa decisión. Y cuando supe que eras madre, que estabas pasando por momentos difíciles, no pude soportar la idea de que estuvieras sola, como yo lo estuve. Las palabras de su madre golpearon a María como una ola. Recuerdos de su infancia, de los momentos felices antes de que todo se desmoronara, inundaron su mente. Pero también recordó el dolor del abandono, las noches que pasó llorando, preguntándose por qué su madre se había ido. No estoy sola, dijo María, su voz más firme de lo que esperaba. Tengo a Juan, tengo a mi hijo. Juan apretó suavemente su mano en señal de apoyo, y María le dirigió una pequeña sonrisa agradecida. La madre de María asintió. Lo sé, y me alegro por ti. Pero también sé que tener una familia no siempre es suficiente. A veces, necesitamos más apoyo, más amor. Y estoy aquí para ofrecerte eso, si me lo permites. María sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. Te fuiste una vez. ¿Cómo sé que no lo harás de nuevo? Su madre se levantó lentamente y se arrodilló frente a María, sus ojos al mismo nivel. No puedo cambiar el pasado, María. No puedo borrar el dolor que te causé. Pero puedo prometerte que estoy aquí ahora, y que haré todo lo que esté en mi poder para ganarme tu confianza de nuevo. No te estoy pidiendo que me perdones hoy, ni mañana. Solo te pido la oportunidad de ser parte de tu vida, de la vida de mi nieto. María miró a su madre, viendo por primera vez las arrugas de preocupación en su frente, el cansancio en sus ojos. Vio a una mujer que había cometido errores, pero que estaba aquí ahora, intentando enmendarlos. No será fácil, dijo María finalmente. Hay mucho dolor, mucha historia entre nosotras. Su madre asintió. Lo sé. Y estoy dispuesta a enfrentar todo eso. Estoy dispuesta a ir a terapia contigo si es necesario, a hacer lo que sea para reconstruir nuestra relación. María miró a Juan, buscando su opinión. Él le devolvió la mirada con una mezcla de apoyo y comprensión. Es tu decisión, amor, dijo suavemente. Pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. María volvió a mirar a su madre, y por un momento, vio a la mujer que recordaba de su infancia, fuerte, amorosa, protectora. Y aunque el dolor del abandono aún estaba presente, sintió que una pequeña semilla de esperanza comenzaba a brotar en su corazón. Está bien, dijo finalmente María. Podemos intentarlo. Pero despacio, paso a paso. El rostro de su madre se iluminó con una sonrisa de agradecimiento y alivio. Gracias, María. Te prometo que no te arrepentirás. En ese momento, como si sintiera la importancia del momento, el bebé comenzó a moverse en los brazos de María, abriendo sus ojitos y mirando con curiosidad a la nueva persona en la habitación. ¿Puedo?, preguntó la madre de María, extendiendo sus brazos tímidamente. María dudó por un segundo, pero luego, con cuidado, le pasó el bebé a su madre. Ver a su madre sosteniendo a su hijo, con tanto amor y cuidado en su mirada, hizo que María sintiera una emoción que no podía describir. Hola, pequeñito, susurró la madre de María al bebé. Soy tu abuela, y prometo que estaré aquí para ti y para tu mamá, siempre. María sintió que Juan le rodeaba los hombros con su brazo, ofreciéndole consuelo y apoyo. Mientras observaba a su madre arrullando a su hijo, María se dio cuenta de que este momento, esta revelación inesperada en la puerta, podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de sanación, perdón y, tal vez, una nueva oportunidad para la familia que siempre había deseado. Los días que siguieron a la inesperada aparición de la madre de María fueron un torbellino de emociones y ajustes para toda la familia. La presencia de Elena, como se llamaba la madre de María, trajo consigo una mezcla de esperanza y tensión al pequeño apartamento. María observaba con una mezcla de asombro y cautela cómo su madre se esforzaba por integrarse en sus vidas. Elena llegaba temprano cada mañana, siempre con una sonrisa cálida y una bolsa llena de pequeños detalles, pañales extra, un juguete nuevo para el bebé, o ingredientes frescos para preparar la comida del día. No tienes que hacer todo esto, mamá, le dijo María una mañana, mientras Elena se afanaba en la cocina preparando el desayuno.
Elena se detuvo un momento, sus manos aún húmedas del agua del fregadero. Lo sé, cariño. Pero quiero hacerlo. Tengo tanto tiempo que compensar. María sintió una punzada en el corazón. A pesar de los esfuerzos de su madre, aún había momentos en que el dolor del abandono se hacía presente, como una herida que se negaba a cicatrizar completamente. Juan, por su parte, observaba la dinámica entre madre e hija con una mezcla de esperanza y preocupación. Una noche, mientras se preparaban para dormir, compartió sus pensamientos con María. Tu madre se está esforzando mucho, comentó, su voz suave en la oscuridad de la habitación. María suspiró. Lo sé. Es solo que, a veces es abrumador. Hay tantas emociones, tantos recuerdos. Juan la abrazó, ofreciéndole el consuelo silencioso de su presencia. El perdón es un camino largo, amor. No tienes que apresurarte. Las palabras de Juan resonaron en María. El perdón. Era una palabra que había estado flotando en el aire desde la llegada de Elena, pero que nadie se había atrevido a mencionar directamente. A medida que pasaban las semanas, María comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Los momentos de tensión con su madre, aunque aún presentes, se fueron haciendo menos frecuentes. Comenzó a esperar con ansias las visitas de Elena, a disfrutar de las historias que compartía sobre su propia infancia. Un día, mientras Elena jugaba con el bebé en la sala, María se encontró observándolos con una sonrisa. Ver a su madre, con sus canas y sus arrugas de expresión, haciendo muecas y cantando canciones de cuna, despertó en María un sentimiento que no había experimentado en años, añoranza. Mamá, llamó suavemente. Elena levantó la mirada, una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Te gustaría que saliéramos a dar un paseo? Solo nosotras dos. La sorpresa y la alegría en el rostro de Elena fueron evidentes. Me encantaría, cariño. Esa tarde, mientras caminaban por el parque cercano, María se encontró compartiendo con su madre cosas que nunca pensó que compartiría. Le habló de sus miedos como madre primeriza, de sus sueños para el futuro, incluso de los momentos difíciles que había atravesado con Juan. Elena escuchaba atentamente, ofreciendo palabras de aliento y, en ocasiones, compartiendo sus propias experiencias. En un momento, se detuvieron frente a un pequeño estanque, observando los patos que nadaban perezosamente. María, comenzó Elena, su voz cargada de emoción. Sé que te he pedido perdón muchas veces desde que volví. Pero quiero que sepas que entiendo si no puedes perdonarme completamente. Lo que hice, abandonarte, es algo que me perseguirá siempre. María sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Después de todos estos años, creo que merezco saber la verdad. Elena asintió, tomando una respiración profunda antes de comenzar. Tenía miedo, María. Miedo de no ser suficiente para ti, de arruinar tu vida como sentía que había arruinado la mía. Tu padre nos había dejado, estábamos solas y yo, me sentía perdida. Pensé que estarías mejor sin mí. Las palabras de Elena cayeron como piedras en el estanque de los recuerdos de María, creando ondas que perturbaron la superficie tranquila de su mente. Recordó los días después de que su madre se fue, la confusión, el dolor, la sensación de no ser suficiente. Pero no estuve mejor sin ti, dijo María, su voz apenas un susurro. Te necesitaba, mamá. Cada día. Elena tomó las manos de su hija entre las suyas, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé, mi niña. Y no hay un solo día en que no me arrepienta de mi decisión. Pero quiero que sepas que, aunque no estuve físicamente contigo, nunca dejé de amarte. Nunca dejé de pensar en ti. María sintió que algo se rompía dentro de ella. No era la barrera que había construido alrededor de su corazón, sino más bien las cadenas que habían mantenido cautivo su dolor durante tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente, y antes de darse cuenta, estaba en los brazos de su madre, sollozando como la niña que una vez fue. Elena la abrazó con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de su hija. Estoy aquí ahora, mi amor. Y prometo que nunca más te dejaré. Ese momento en el parque marcó un punto de inflexión en la relación entre María y Elena.
Aunque el camino del perdón aún era largo, María sintió que por primera vez en años, estaba verdaderamente lista para recorrerlo. Los días que siguieron trajeron consigo una nueva dinámica en la familia. Juan, que había estado observando la evolución de la relación entre María y su madre con una mezcla de alegría y preocupación, notó un cambio en su esposa. María parecía más ligera, como si un peso que había estado cargando durante años hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Una noche, mientras cenaban juntos, Elena abordó un tema que había estado evitando hasta entonces. María, Juan, comenzó, su voz temblorosa pero decidida. He estado pensando. Me gustaría mudarme más cerca. Para estar aquí para ustedes y para mi nieto. María y Juan intercambiaron una mirada. La idea de tener a Elena cerca de forma permanente era algo que no habían considerado. ¿Estás segura, mamá?, preguntó María. Es un gran cambio. Elena asintió. Estoy segura. He perdido demasiado tiempo, y no quiero perder ni un momento más. Claro, si ustedes están de acuerdo. Juan fue el primero en hablar. Creo que sería maravilloso, dijo, sorprendiendo a María. El bebé merece tener a su abuela cerca, y nosotros, bueno, creo que todos podríamos beneficiarnos de tener más apoyo. María sintió una oleada de amor hacia su esposo. Juan, que había estado luchando con sus propios demonios, estaba dispuesto a abrir su corazón y su hogar a su suegra. Era un gesto que hablaba volúmenes sobre su crecimiento y su compromiso con la familia. Estoy de acuerdo, dijo finalmente María, tomando la mano de su madre. Nos encantaría tenerte cerca, mamá. La sonrisa de Elena iluminó toda la habitación. Gracias, dijo, su voz quebrada por la emoción. Les prometo que haré todo lo posible para ser la mejor abuela y madre que pueda ser. En las semanas que siguieron, la familia trabajó junta para encontrar un apartamento adecuado para Elena, no muy lejos de la casa de María y Juan. El proceso de mudanza se convirtió en una especie de terapia para todos. Mientras empacaban cajas y organizaban muebles, también desempacaban viejos recuerdos y reorganizaban sus relaciones. Una tarde, mientras pintaban la nueva habitación de Elena, María se encontró riendo junto a su madre de una anécdota de su infancia. De repente, se dio cuenta de algo, estaba disfrutando genuinamente de la compañía de su madre. El perdón, que una vez parecía un objetivo inalcanzable, se había convertido en una realidad sin que ella se diera cuenta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María compartió sus pensamientos con Juan. Creo que finalmente la he perdonado, dijo en voz baja. No fue un momento específico, sino, simplemente sucedió. Juan la abrazó, besando suavemente su frente. El perdón es así a veces. No es un destino, sino un viaje. María sintió, acurrucándose más cerca de su esposo. Un viaje que estoy agradecida de haber emprendido. Mientras se quedaba dormida, María reflexionó sobre el camino que habían recorrido. Desde la noche terrible en que huyó de su casa con el corazón roto, hasta este momento de paz y reconciliación. El perdón no había borrado el pasado, pero había abierto la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Y mientras el sueño la envolvía, María se dio cuenta de que el perdón no solo había sanado su relación con su madre, sino que también la había sanado a ella misma. El peso del rencor y el dolor que había cargado durante tanto tiempo se había levantado, dejando en su lugar una sensación de ligereza y esperanza. El camino del perdón había sido largo y difícil, pero María sabía ahora que cada paso había valido la pena. Porque al final, el perdón no solo le había devuelto a su madre, sino que también le había devuelto una parte de sí misma que creía perdida para siempre. El tiempo pasó volando después de la mudanza de Elena. Los meses se convirtieron en años, y con cada día que pasaba, la familia de María se fortalecía y crecía en amor y comprensión. El pequeño apartamento que una vez había sido escenario de dolor y conflicto ahora rebosaba de risas y momentos felices. María observaba con asombro cómo su hijo, Mateo, crecía rodeado del amor de su familia. Ya no era el bebé indefenso que había sostenido en sus brazos aquella fatídica noche, sino un niño vibrante y curioso de 4 años, con los ojos brillantes de su padre y la sonrisa traviesa de su madre. Una tarde soleada de domingo, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el parque, María se encontró reflexionando sobre el camino que habían recorrido.
Juan jugaba al fútbol con Mateo, sus risas resonando en el aire fresco de la primavera. Elena, sentada en la manta del picnic junto a María, tejía un pequeño suéter para el nuevo bebé que venía en camino. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó Elena, notando la mirada distante de su hija. María sonrió, acariciando suavemente su vientre abultado. En todo, mamá. En cómo han cambiado las cosas, en lo afortunados que somos. Elena dejó su tejido a un lado y tomó la mano de María. Han sido años difíciles, pero también hermosos. Estoy tan orgullosa de ti, de la mujer y la madre en la que te has convertido. Las palabras de Elena calentaron el corazón de María. Hubo un tiempo en que tales elogios de su madre la habrían llenado de resentimiento y dolor, pero ahora solo sentía gratitud y amor. Gracias, mamá, dijo María, apretando suavemente la mano de Elena. No habríamos llegado hasta aquí sin ti. En ese momento, Mateo corrió hacia ellas, sus mejillas sonrojadas por el ejercicio y la emoción. Mamá, abuela. Papá dice que vamos a tomar helado. Elena rió, alborotando el cabello de su nieto. ¿Así? Bueno, entonces será mejor que recojamos todo esto, ¿no crees? Mientras recogían las cosas del picnic, María no pudo evitar notar lo natural que se sentía todo. La forma en que Juan y su madre trabajaban juntos, la manera en que Mateo iba de uno a otro, pidiendo ayuda o compartiendo sus pensamientos infantiles. Era la familia que siempre había soñado tener. De camino a la heladería, María recordó los primeros días después del regreso de su madre. Habían sido tiempos de ajuste, de conversaciones difíciles y momentos incómodos. Pero también habían sido días de descubrimiento y redención. Juan, fiel a su palabra, había continuado con su terapia y su programa de rehabilitación. María lo había visto crecer, enfrentarse a sus demonios y emerger como un hombre más fuerte y compasivo. Su relación, que una vez estuvo al borde del colapso, ahora era más sólida que nunca. Elena, por su parte, se había convertido en un pilar fundamental de la familia. No solo era una abuela amorosa para Mateo, sino también una fuente constante de apoyo para María y Juan. Había momentos en que María se maravillaba de cómo alguien que una vez le había causado tanto dolor ahora era una fuente de tanto consuelo y alegría. En la heladería, mientras Mateo debatía seriamente entre el helado de chocolate y el de fresa, María sintió una patada de su bebé no nacido. Colocó una mano sobre su vientre, una sonrisa suave en sus labios. ¿Está inquieta?, preguntó Juan, notando el gesto de su esposa. María asintió. Creo que también quiere helado. Juan rió, inclinándose para besar suavemente la frente de María. Bueno, tendrá que esperar un par de meses más. Pero prometo que tendrá todo el helado que quiera cuando llegue. Yo le enseñaré a comer helado, exclamó Mateo, que finalmente se había decidido por una combinación de chocolate y fresa. Todos rieron ante el entusiasmo del niño. Elena, con los ojos brillantes de emoción, dijo: Estoy segura de que serás el mejor hermano mayor del mundo, Mateo. Mientras disfrutaban de sus helados, María no pudo evitar pensar en lo diferente que sería la llegada de este bebé comparada con la de Mateo. No habría miedo ni incertidumbre, solo amor y anticipación. Esta vez, tenía una red de apoyo sólida, una familia que la respaldaba en cada paso del camino. De vuelta en casa, después de haber acostado a un exhausto pero feliz Mateo, María se unió a Juan en el balcón. La ciudad se extendía ante ellos, las luces titilando en la oscuridad como estrellas caídas. ¿Recuerdas la primera noche que pasamos aquí?, preguntó Juan, rodeando los hombros de María con su brazo. María asintió, recostándose contra él. ¿Cómo olvidarlo? Estaba tan asustada, tan perdida. Y míranos ahora, dijo Juan, su voz llena de asombro y gratitud. Hemos recorrido un largo camino, ¿no crees? Sí, respondió María, girándose para mirar a su esposo a los ojos. Y cada paso ha valido la pena. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche y la compañía del otro. María pensó en todas las pruebas que habían enfrentado, la lucha de Juan contra el alcoholismo, su propio viaje hacia el perdón y la sanación, los desafíos de criar a Mateo y mantener su matrimonio fuerte en medio de todo. ¿Sabes?, dijo María después de un rato. Creo que deberíamos mudarnos. Juan la miró sorprendido.
¿Mudarnos? ¿Por qué? Pensé que amabas este lugar. María sonrió, tomando las manos de Juan entre las suyas. Lo amo. Pero con el nuevo bebé en camino, necesitaremos más espacio. Además, creo que estamos listos para un nuevo comienzo. Un lugar que no tenga los recuerdos de los momentos difíciles, sino que podamos llenar con nuevos recuerdos felices. Juan consideró sus palabras por un momento antes de asentir lentamente. Tienes razón. Un nuevo comienzo suena perfecto. En las semanas siguientes, la familia se embarcó en la emocionante tarea de buscar una nueva casa. Elena se unió a la búsqueda con entusiasmo, ofreciendo consejos y ayudando a cuidar a Mateo durante las visitas a las propiedades. Finalmente, encontraron el lugar perfecto, una casa con un pequeño jardín en un barrio tranquilo, lo suficientemente cerca de la ciudad para que Juan pudiera ir al trabajo y María pudiera retomar sus estudios, pero con el espacio y la tranquilidad que necesitaban para su creciente familia. El día de la mudanza fue un evento familiar. Amigos y vecinos se unieron para ayudar, llenando la nueva casa de risas y buena energía desde el primer momento. Mateo corría de habitación en habitación, emocionado por explorar su nuevo hogar. Mientras desempacaban, María encontró una vieja fotografía. Era una imagen de ella y Juan el día que se mudaron a su primer apartamento. Se veían jóvenes, esperanzados, pero también un poco asustados. María sonrió, recordando lo lejos que habían llegado desde entonces. Mira lo que encontré, dijo, mostrándole la foto a Juan. Juan la tomó, una sonrisa nostálgica en su rostro. Éramos tan jóvenes, comentó. Tan ingenuos. Pero míranos ahora, dijo María, colocando la foto en un marco y poniéndola en la repisa de la chimenea. Hemos crecido, hemos aprendido, nos hemos fortalecido. Juan la abrazó por detrás, ambos mirando la foto. Y lo hicimos juntos, añadió. En ese momento, Elena entró en la sala, llevando una bandeja con limonada fresca. ¿Qué les parece si tomamos un descanso?, sugirió. Mateo está jugando en el jardín y pensé que todos podríamos usar un refresco. Salieron al jardín, donde Mateo estaba ocupado explorando cada rincón. María se sentó en una de las sillas del patio, disfrutando de la sensación del sol en su rostro. Juan se unió a Mateo en su exploración, mientras Elena se sentaba junto a su hija. ¿Eres feliz, cariño?, preguntó Elena, su voz suave y llena de amor. María miró a su alrededor, a su hijo jugando con su padre, a su madre sentada a su lado, a la nueva vida creciendo dentro de ella. Sintió una oleada de gratitud y amor tan intensa que casi le quitó el aliento. Sí, mamá, respondió, lágrimas de felicidad formándose en sus ojos. Soy muy feliz. Elena tomó la mano de su hija, apretándola suavemente. No necesitaban más palabras. Ambas sabían lo mucho que habían superado para llegar a este momento, y lo preciosos que eran estos momentos de paz y felicidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, María se dio cuenta de que este era realmente un nuevo comienzo. No solo por la nueva casa o el bebé en camino, sino porque finalmente se sentía en paz con su pasado y emocionada por su futuro. La familia se reunió en el patio trasero, Mateo insistiendo en que debían hacer una fogata y asar malvaviscos para celebrar su primera noche en la nueva casa. Mientras Juan y Elena preparaban todo, María observaba a su familia con el corazón lleno de amor. Este era su nuevo comienzo. Un comienzo construido sobre los cimientos del perdón, la perseverancia y el amor incondicional. Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer, María supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada desafío y celebrarían cada victoria juntos, como la familia que siempre habían estado destinados a ser.